Bien, gracia, paz y misericordia sea a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, un siervo desde Bolivia. Mi nombre es Fernando y un gusto, un placer estar por la misericordia de Dios con ustedes en un nuevo video, en un nuevo estudio que estamos abriendo de este tema que hemos aperturado la semana anterior, que es el anticristo y la marca de la bestia. Hoy con la segunda parte de este tema que ya poco a poco estamos llegando al clímax del tema, que es el tema central, el anticristo y lo que el personaje va a hacer y su obra y su manifestación. Así que sean bienvenidos a este estudio. Somos un grupo de hermanos que nos reunimos para estudiar la palabra, para también promocionar estos videos para que mucha gente salga edificada. Así que te animo en el nombre de Cristo que tú puedas tener tu Biblia a la mano, tu cuaderno de notas y un corazón dispuesto para aprender la palabra de Dios. Bien, vamos a empezar esta segunda parte con una pequeña resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, y el video también está grabado para que tú lo puedas ver, pero vamos a hacer un resumen. Veíamos en la primera parte de este tema, que es un tema escatológico, que la escatología tiene una importancia grande dentro del mundo cristiano, dentro del mundo del estudio de la Biblia y de la edificación de cada creyente. La importancia de las profecías o el tiempo final o la escatología, como muchos lo conocen, es muy importante porque no solamente te edifica, sino también confirma lo ya aprendido. El autor a los Hebreos, capítulo 5, diría que ya después de mucho tiempo deberíamos ser maestros y no estar dando vueltas en los viejos rudimentos o antiguos rudimentos o rudimentos básicos de lo que el Evangelio presenta. Entonces, sí, la escatología o los tiempos finales nos ayudan a edificar y también a cimentar lo que ya hemos aprendido, las bases, en este caso de la salvación. Y para eso Dios nos dejó la escatología, las profecías, como muchos lo conocen, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el plan de Dios a futuro y eso nos cimiente, nos asegure de que estamos seguros que Él, en su soberanía, en su autoridad, cumplirá lo ya establecido. Y esa es su palabra. Su palabra no solamente nos indica cómo Él nos crea, cómo Él nos salva, cómo Él nos liberta del pecado, sino también nos enseña la glorificación que pasará después de esto y cómo Él, Cristo en este caso, reinará por la eternidad. Entonces la escatología edifica. Y uno de los libros más llamados así en el ámbito de la escatología más importantes es el Apocalipsis. Y veíamos la semana pasada que el Apocalipsis no es un libro que asusta, no es un libro que no edifica, que no se debería de estudiar, más al contrario, el mismo Apocalipsis diría en el versículo 3 de su primer capítulo, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces vemos un libro con una triple bendición. Tristemente hoy muchos creyentes, muchos cristianos, incluso congregaciones enteras, apartan las profecías, apartan la escatología de sus estudios bíblicos, ¿no? Mayormente estamos situándonos en temas soteriológicos, en temas de bendición o de abundancia, pero estamos dejando de lado una cosa muy importante que es las profecías o el estudiar los tiempos del fin, ¿no? Entonces, el mismo Apocalipsis, el mismo Cristo, quien daría esta revelación a Juan amado, diría, bendito. Bendito va a ser aquel que escucha, que lee y que guarda las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, la escatología nos edifica, nos ayuda, nos eh, cimienta más en las verdades de Cristo. Recuerda lo que Pablo dijo en Hechos 20, diría él, yo me voy de acá, diría los efesios reuniéndolos, me voy de acá porque todo el consejo de Dios les he predicado. Y eso es algo que deberíamos hacer, no solamente los que predicamos, sino también los que estamos escuchando. Tenemos que escuchar, rumear, estudiar todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Toda la Biblia, los 66 libros. Y eso incluye temas proféticos también, ¿ya? Veíamos también y hablábamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque encontramos llegando al Apocalipsis, después del capítulo 4, que llegará un tiempo conocido en el Nuevo Testamento como tribulación y gran tribulación. Jesús mismo diría en Mateo 24, será un tiempo de gran tribulación, cual no la hubo ni la habrá. No la hubo antes, no la estamos viendo ahora, sino que vendrá en un futuro. Es conocido como la tribulación y la gran tribulación. Son los 7 años restantes de la profecía de Daniel, capítulo 9 de las 70 semanas. Y veíamos ahí que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo para vivir esos 7 años, 2 eventos importantes en el cielo. ¿Cuál es? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, claramente cimentamos la semana pasada que la iglesia, antes de que empiece estos 7 años, este tiempo o esta etapa de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia, por la misericordia y por la gracia de Dios, tiene la esperanza bendita. ¿Cuál esperanza? Que seremos arrebatados juntamente
con los muertos que estarán para esperar a Cristo en el aire y así estaremos siempre, siempre con Él, ¿no? Veíamos también lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de este día, el día del Señor. Sofonías, estudiamos un poco de Sofonías, veíamos un poco de Habacuc y reflejaban cómo el día del Señor era un día tremendo, era un día espantoso, era un día de tinieblas, tanto que el Dios Todopoderoso está viniendo a descargar su ira contra la tierra. Dios mismo estará juzgando la tierra. Dios derramará su ira y todo el cáliz de su ira será derramada en ese periodo, en esa etapa conocido como la tribulación y la gran tribulación, la etapa que la iglesia no pasará. Será arrebatada, como ya lo dijimos la semana pasada. Bien, y veíamos también que surgió una pregunta y decíamos, entonces, si la iglesia será arrebatada, ¿para quién o para quiénes serán o quiénes serán participantes de este tiempo de angustia, el tiempo de tribulación? Y veíamos según Corintios, Pablo mencionaba que hay tres grupos con el cual Dios trabaja, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y veíamos también que los judíos, claramente, como sabemos bien, son el pueblo escogido de Dios desde Abraham hasta los 12 patriarcas que nacen de los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Al cual se le cambia el nombre por Israel y empieza la nación de Israel, un pueblo santo y escogido por Dios para sus propósitos. Entonces, según la semana 70 de Daniel, en Daniel capítulo 9, vemos que Dios hace un pausa entre la semana 69 y la semana 70. Pausa o paréntesis que muchos conocen o mayormente es llamado el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Es decir, Daniel capítulo 9 tiene un trato con Israel, porque recuerden que Daniel en el capítulo 9 está orando por la casa de Israel, está orando por su nación y está pidiendo a Dios, Señor, es momento, viendo la profecía de Jeremías, que anunciaba 70 años de cautiverio en Babilonia. Daniel empieza a orar, la oración de Daniel, y pide, Señor, restaura a Israel, perdona nuestros pecados, perdona a nuestros sacerdotes, al pueblo que hemos pecado contra ti, y en ese interín llega la visión de las 70 semanas. ¿Te das de cuenta? Entonces Daniel está cimentando las 70 semanas ¿en qué? En la restauración de Israel. El trato de Israel con Dios. Entonces, en la semana 69 se coloca una pausa, un paréntesis, se abre un paréntesis, se deja a un lado un tiempo a la casa de Israel y Dios ahora está trabajando con un grupo espiritual llamado la iglesia. Pero cuando el grupo llamado la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, se ha arrebatada, el paréntesis se cierra y vuelve Dios el trato con quién, con la casa de Israel, y se estaría cumpliendo la última semana profética de las 70 semanas que Daniel tuvo esa visión en Daniel capítulo 9. Muy bien, entonces, en primera instancia, la tribulación y la gran tribulación estarían pasando el pueblo escogido de Dios, Israel, y veíamos cómo esto se profetizaba en Jeremías también. Veíamos también que el otro grupo es los moradores de la tierra o los gentiles. Un gentil, ¿cómo? ¿Un gentil quién es? Un gentil es un boliviano, un colombiano, un estadounidense, persona que no es parte de la nación judía y que tampoco es parte de la iglesia, ¿ya? Entonces es un no creyente, ni es judío por ascendencia, tampoco ha creído en Cristo, por lo tanto no es parte de la iglesia y es un morador de la tierra. Y la semana pasada veíamos algunas características de un morador de la tierra. Un morador de la tierra es el que ama la tierra, el que se deleita viviendo en esta tierra, el que su visión, su cosmovisión, su esperanza, su vida, su amor está en esta tierra, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo es un morador de la tierra y Pablo en Tesalonicenses diría, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Recordemos que nosotros, los creyentes, la iglesia, no esperamos que venga la paz, no, tenemos la paz de Cristo en nosotros. Tampoco queremos que vengan tiempos mejores. Los creyentes sabemos que este mundo está lleno de bajada. Y por eso nuestra mirada no está en este mundo, sino está en las cosas de arriba. Es más, los creyentes, la iglesia, si tú aceptaste a Cristo, si tú eres creyente, sabes muy bien una cosa, que tú y yo no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos de lo celestial. Por lo tanto, nuestra morada, ¿dónde es? Según Pedro diría, nuestra morada es en los cielos, donde tenemos un creador, el cual hizo una ciudad para nosotros y es obra de sus manos como el arquitecto Dios. Entonces, nosotros no somos moradores de esta tierra. Tampoco buscamos la paz, no. Nosotros tenemos la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz que no conoce el mundo. Esa es la paz que nos dejó
Dios. Por lo tanto, cuando Pablo habla en Tesalonicenses, dice, cuando ellos digan paz y seguridad, se está refiriendo claramente a los moradores de la tierra. Y ahí vamos a ir situando y vamos a ir cimentando ¿qué cosa? Que el tiempo de la tribulación y la gran tribulación pasarán o estarán ahí como principales activos serán los judíos, la casa de Israel, y también los moradores gentiles que no han aceptado a Cristo. Pero esto ya lo vamos a ir detallando con más calma más adelante. Y es lo que vimos la semana pasada también. ¿Ya? Bien, cimentando todo eso, recuerde que hemos hecho solamente un resumen. Si usted quiere saber un poco más de lo que acabo de decir, vea el anterior video donde ahí explicábamos con textos detalladamente lo que hoy solamente hemos resumido. ¿Ya? Bien, hemos colocado la semana pasada a las bases de este estudio bíblico y hoy vamos a entrar a la segunda parte de este estudio, ¿no? Recuerde que estamos estudiando el anticristo y la marca de la bestia. Entonces, como sabemos muy bien, se viene en un futuro cercano, se viene un tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Hablábamos que era un periodo de 7 años que cumplía la profecía de Daniel, pero la pregunta surgía, ¿cómo empezará este momento? ¿Cómo empezará o cómo dará inicio la tribulación y la gran tribulación? Y no podemos dejar de lado, si vamos a hablar de este periodo de la tribulación y la gran tribulación, no podemos dejar de lado a un personaje que es muy, pero muy importante y va a ser trascendental en este tiempo de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué personaje? El anticristo. El anticristo que es conocido por muchos nombres y hoy vamos a entrar a ver algunas acepciones, algunas características de cómo este personaje hará su manifestación y qué tipo de obra también tendrá. Así que le pido por favor que pueda abrir su Biblia en 1 Juan capítulo 2 verso 18. Voy a pedir a mi hermana Sara que pueda alistar el texto. 1 Juan capítulo 2 verso 18. El anticristo. Su significado, el significado del nombre. Anticristo significa el que se opone a Cristo, el que se opone a su obra y también a su persona, el que está contra la obra de Cristo. Y seguramente tú ya has leído 1 Juan cuando dice, todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. El anticristo no solamente se opone a Cristo, sino se opone a la obra de Cristo y a su persona también. Y tú entenderás por esto que más adelante, pero más atrás diría Pablo en Tesalonicenses, este se opone y se levantará contra Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo es eso, es una oposición a Cristo, a su persona, a su obra y a su divinidad. Muy bien, vemos ahí su significado. Vemos también su futura manifestación. 1 Juan capítulo 2, verso 18. Y quiero que cuando mi hermana lea este texto, tú quiero que entiendas o notes dos cosas. Que habla de un personaje en singular, en futuro, pero también habla en plural, ya en un tiempo actual. Escucharemos el texto. 1 Juan capítulo 2, verso 18. Adelante con la lectura. Amén. La palabra de Dios dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo, por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. ¿Notaste? Un personaje, el singular anticristo, viene futuro. Así ahora, tipo presente, han surgido. ¿Cuántos? Uno, no, muchos anticristos. Y por esto dice Juan, que conocemos, que sabemos, que entendemos qué cosa, que estamos en los últimos tiempos. Ahora, tú tienes que entender una cosa. Mucha gente se pregunta, gente creyente, incluso gente incrédula, dice, viendo la pandemia, viendo lo que está pasando, las guerras, los terremotos, los temblores y la maldad que se está incrementando, la gente se está preguntando, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Será que estamos viendo los últimos tiempos? Muchas denominaciones o muchos pensamientos se han levantado a lo largo de la historia. Muchas denominaciones han creído, no, el último tiempo empezará en 1948, empezará en 1998 o el 2000, dijeron. Muchos apuntaron al 2012 y así pasó el tiempo. Mucha gente estaba diciendo, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, o empezó los últimos tiempos. Y la pregunta surge, ¿cuándo empezó los últimos tiempos? ¿No te parece eso una buena pregunta? Porque Juan dice, en esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿y cuándo empezó los últimos tiempos? ¿Será que empezó el 2000, el 2012?
No. ¿Será que empezó con esta pandemia? No. ¿Cuándo? Y la Biblia que nos responda. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Voy a pedir a mi hermana María que liste el texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo empezó los últimos tiempos? Veamos lo que el texto nos dice. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Adelante con la lectura. La palabra de Dios dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. ¿Notaste algo ahí que es una similitud con el texto de 1 Juan? Sí, postreros tiempos. Cuando la Biblia habla de postreros tiempos, nos habla de los tiempos finales o los últimos tiempos, como también otras traducciones lo dicen. Ahora, aquí en el contexto, Pedro está hablando a los judíos expatriados y les está edificando, les está cimentando de la verdad que ellos ya saben. ¿Cuál verdad? Que son salvos gracias a la sangre preciosa de Cristo y que tienen una herencia incontaminada, inmarcesible e inmarchetable reservada en los cielos para ellos, que estaban padeciendo persecución también por el imperio de Nerón, ¿ya? Pero en el verso 20, verso 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, está hablando del sacrificio de Cristo, sin mancha y sin contaminación, ya fue destinado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, últimos tiempos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuándo empezó los últimos tiempos? Los últimos tiempos no empezaron el 2012, ahora con la pandemia o el 1948. No, no, no. Los últimos tiempos empezaron en la primera venida de Cristo. ¿Y cuándo estarían acabando? En su segunda venida. Todo el momento, todo el tiempo que ha transcurrido desde que Cristo ascendió a los cielos, desde ese momento hasta hoy y hasta que Él venga, estamos viviendo los últimos tiempos, pero manifestado en los posteros tiempos, los últimos tiempos. Así que desde que Cristo ascienda a los cielos hasta el día de hoy y hasta el día que Cristo venga, todo ese periodo, ¿cómo se llama? Los posteros tiempos o los últimos tiempos. De ahí tú entenderás por qué el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo y el mismo apóstol Juan ahorita dicen, estamos en los últimos tiempos. ¿Juan estaba en los últimos tiempos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el último tiempo empezó cuando Cristo ascendió. Recuerda eso. Quítate de la mente que empezó en tal fecha, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, o el 2000 tantos, o el 2000. No, quítense eso. Empezó cuando los últimos tiempos, cuando Cristo ascendió, hasta que Cristo vuelva, todo ese periodo que se llama los últimos tiempos. Muy bien. Entonces, perdón, veíamos en 1 Juan que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque muchos anticristos se han levantado, falsos maestros, con falsas enseñanzas. Había en el tiempo de Juan y lo sigue viendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces veíamos que en 1 Juan el mismo apóstol diría, pero más adelante, en un futuro, dice, en el último tiempo, que se viene también un personaje, el anticristo, viene, tiempo futuro, no está. No está todavía con nosotros, todavía no se ha manifestado, pero lo que sí se ha manifestado, ¿qué es? Muchos anticristos. Muchos que niegan a Cristo, muchos que niegan la divinidad, la encarnación de Cristo, y muchos que están negando, ¿qué cosa? La obra de Cristo, por lo tanto. Porque ¿qué era anticristo? Opositor, el que se opone contra su persona y contra su obra, recuerda eso. Por lo tanto, los muchos anticristos que se han levantado en el tiempo de Juan y en el tiempo de ahora, ¿qué están negando? A Cristo mismo y a su obra misma. Por lo tanto, ¿qué son? Opositores de Cristo. Y conocemos muchos. Entonces, pero solamente ese es un camino, o es un estándar, o es una sombra de alguien que se viene. Un hombre personal, singular, el anticristo, que se viene en un futuro. Ahora, viendo todo esto de los últimos tiempos, veamos de esta manifestación que vendrá después, el anticristo, un hombre, su origen. Punto número 3, su origen. Muchos piensan que el anticristo será un poder religioso o muchos dicen, mira, la Biblia hay que entender espiritualmente algunas cosas y muchos targiversan eso y lo colocan espiritualmente al anticristo. Dicen, no, el anticristo no es una persona, sino va a ser un régimen, va a ser un poder, va a ser un país. No, la Biblia claramente dice que va a ser una persona. Será un hombre, porque Apocalipsis 13:18 dice, esto es para la mente que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia
que es 666, y es número de hombre. Muchas veces se repite eso, es número de hombre. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser un hombre literal, físico, que se va a ver como nosotros, como tú y yo, va a tener los mismos rasgos, pero va a tener por base un poder maligno, un poder satánico. Así que el anticristo va a ser un hombre. No espiritualicemos eso, no que sea un país, un continente o un grupo, no una ciudad. Es o va a ser, perdón, un hombre físico, un hombre que regirá y levantará movimientos religiosos, políticos y sociales. Número 2, su procedencia. Muchos de los estudiosos en este tema de la escatología, muchos afirman que tendrá una descendencia judía, basándose en algunos textos que ya lo vamos a leer el día de hoy, mientras pido a mi hermana Sara que aliste Daniel capítulo 11, verso 37, y mi hermana María, Juan 5, 43. Repito, Daniel 11, 37 y Juan 5, 43. ¿Ya? Estamos en el punto 2, su procedencia, su origen. ¿Por dónde vendrá? Muchos estudiosos afirman que puede venir o es muy probable que tiene que tener sangre judía y que sea descendencia judía, pero la Biblia nos va a hablar acerca de eso también. Daniel 11:37. Adelante con la lectura. Amén. La palabra de Dios dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Como ustedes saben muy bien, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que se tienen que estudiar en paralelo. En este estudio también vamos a hacer eso, vamos a estudiar partes de Daniel y también partes de Apocalipsis que se van a complementar, que nos van a ayudar a entender lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. En Daniel capítulo 11 se nos habla de los dos reyes que vienen del sur y del norte y nos está hablando de un imperio que se está levantando, y después diría que hablando de este sistema que el anticristo traerá, que no hará caso del amor de sus padres. Y ahí muchos teólogos afirman el amor de sus padres no hará caso. Los padres, en el caso de los judíos, ¿quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no harían caso del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Y esto lo cimentan más adelante, porque el mismo Génesis, recuerda esto en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está muriendo, empieza a dar profecías y también bendiciones acerca de sus 12 hijos, de los 12 patriarcas. Y cuando llega a su hijo Dan, a la tribu de Dan, a él le dice que también será serpiente en el camino, que será como un tropiezo que irá en el talón. Puede estar en contra de eso en Génesis 49, 16 a 17. Entonces, como que se va formando todo eso. Y es más, recuerda que Daniel siempre está apuntando a la nación de Israel. Y cuando nos va a hablar ahí de un futuro gobernante, siempre está hablando para la casa de Israel. Y sabemos muy bien lo que pasó con Jesús. Jesús fue el Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero los mismos judíos no le creían. Por lo tanto, los judíos no van a aceptar, no van a recibir de brazos abiertos a alguna persona, hombre, que no pertenezca a la nación judía, que no pertenezca a la nación de Israel. Vemos también en este tiempo actual que ya se han levantado muchos falsos mesías anunciando que ellos son el Mesías prometido. Y la característica de ellos, ¿cuál es? Que son de la nación judía, de una distinta tribu. En este caso, en la procedencia del anticristo se nos va marcando que tendría que venir de la nación judía, que tendría que ser hijo de la casa de Israel. Es más, Jesús en San Juan 5:43, discutiendo con los fariseos, con los judíos ortodoxos, con los saduceos, con la gente que estaba negando su obra y negando y rechazando a él como el Mesías, él diría lo siguiente. Escuchemos, Juan capítulo 5, verso 43. Escrito está: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Amén. Jesús, como hablando con ellos, diría, no me reciben a mí. Yo vengo en el nombre de Dios, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que sacó
a Abraham de Ur de los Caldeos, ese Dios que prometió un primogénito, ese Dios que les prometió toda esa tierra, en nombre de él vengo, y ese mismo Dios que les prometió un Mesías, soy yo, pero ustedes no me creen. Pero otro, dice Cristo, vendrá en su propio nombre, y a ese bien recibiréis, bien creeréis. Note que está hablando de un contexto judío y está hablando acerca del reino del Mesías. Que por el tiempo no va a leer, muchos piensan, y me adhiero yo también a eso, que la procedencia del anticristo será de origen judía. Ahora, hay que entender una cosa, es muy probable que el anticristo no es necesariamente que nazca en Israel, sino que tenga ascendencia judía, pero puede también tener ascendencia de otro país. En este caso, muy probablemente sea del Imperio Romano, que el anticristo pueda proceder, pero que ya con origen judío. Hay mucha probabilidad en lo que la Biblia también nos marca. Pero sí, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un judío, un israelita que pueda convencer, agradar, respaldar a los mismos judíos. Entramos a la cuarta parte, que es sus títulos. El anticristo, como muy bien saben, tiene varios o múltiples nombres en la Biblia. Pero entonces, capítulo 2, verso 3 al 8, encontramos varios de estos títulos que se le adhiere a este personaje. Número 1, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Ahora, este título pienso yo que es el más importante. ¿Por qué? Porque muestra de manera gráfica y de manera palpable lo que el hombre va a hacer. Recuerde, hijo de pecado. Es decir, que el anticristo hará, y no solamente hará, sino permitirá, alentará, ¿qué cosa? El pecado. Recuerde que para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación habrá un auge de pecado. Y por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses le coloca, este es el hijo el hombre de pecado, el que ama el pecado, el que va a abiertamente instigar a los demás que cometan pecado y va a decir, no pasa nada. Vivan, hagan lo que quieran. Y vemos ahí que esta característica que Pablo habla en Tesalonicenses muestra su condición pecadora, totalmente contaminado. No habrá qué cosa, no habrá separación. Él no dirá, creo que esto está mal. No, todo. Tendrá una mente depravada, contaminada, arruinada y inducirá a los demás, a la población a que el pecado sea algo normal, sea algo bueno visiblemente para ellos. Será un tiempo terrible donde el anticristo dominará el mundo, pero a la misma vez a ese mismo mundo le someterá bajo el pecado que ya el anticristo incrementará para esos tiempos. Otro de sus títulos es el hijo de perdición, el hijo de perdición. Su condición perdida, y nos muestra su condición perdida, y el título hijo denota una trascendencia satánica. Recuerde, un nombre o un título también del anticristo, ¿cuál es? Hijo de perdición. Si es un hijo, viene de un padre y dice perdición. Ahora, perdición, ¿qué nos está mostrando? Su condición, que está totalmente en maldad, como diría más adelante, el inicuo, que conota maldad, perversidad, corrupción. Vemos ahí características de sus propios nombres. ¿Hijo de quién? ¿Quién es el primero que se perdió? ¿Quién es el primer inicuo? Pues es Satanás. Estamos hablando ya de que la simiente de la serpiente tendría una entidad con la simiente de la mujer, que en este caso es Cristo, y en este caso la simiente de la serpiente es el anticristo. Recuerde que para la época de la tribulación y la gran tribulación, Satanás levantará su trinidad satánica, teniendo una trinidad satánica. ¿Cuál? El Satanás, el anticristo y el profeta, que Satanás, la mentira, representaría al Padre, el anticristo tendría acepción de imitar a obra y el falso profeta al Espíritu Santo. Entonces vemos que el anticristo, que Satanás levantará su falsa trinidad en el tiempo de la
tribulación. Y ahí vemos que va a ser el hijo de perdición. Ahora, cuando encontramos este título en la Biblia, entendemos también que se le da este mismo título a un hombre también. ¿Cuál hombre? Recuerde que uno de los discípulos de Jesús, de los 12, fue quien le traicionó. Recuerdan, su nombre es Judas, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús está haciendo la oración sacerdotal en San Juan 17, él mismo dice, Señor, hablando con el Padre, diría, a ninguno que me diste perdí, ninguno se fue, ninguno los perdí, sin excepción de aquel que tenía que perderse, el hijo de perdición. ¿Apuntando a quién? A Judas, que posteriormente le iba a traicionar por 30 monedas de plata. Pero Cristo le coloca el título a Judas. ¿Cuál? El hijo de perdición. De ahí que muchos estudiosos dirían que el hijo de perdición sería un espíritu que entró a Judas y sería el mismo espíritu, hijo de perdición, que entraría al anticristo. Muchos teólogos estudiosos piensan eso porque se manejan estos dos títulos, hijo de perdición en Judas e hijo de perdición en el anticristo. Y muchos afirmarían eso. Puede ser, porque recordemos que el anticristo tendrá orígenes satánicos, orígenes perversos, que ya lo vamos a ver más adelante. Así que podría ser que como que entró un espíritu, el espíritu que entró en Judas para ser el hijo de perdición, ¿será el mismo que entró en el anticristo? Muy probablemente, podría ser. No estamos afirmando nada, pero es algo que se está manejando también dentro del mundo cristiano. El otro título que se le coloca es, perdón, el inicuo, en el mismo Tesalonicenses, inicuo. Cuando hablamos de inicuo, hablamos de su maldad, hablamos de su depravación. Hablamos de cómo va a ser su carácter. Ese inicuo significa que va a ser un hombre muy, pero muy malvado. Vemos también un segundo título que es, como lo conocemos todos, el anticristo, que es el título más conocido, que nos habla, como lo decíamos al principio, que va a estar en contra o va a querer estar en lugar de Cristo. Y va a rechazar no solamente a Cristo, sino también su obra y también su existencia. Vemos eso en 1 Juan capítulo 2, verso 18, lo que habíamos leído minutos más atrás. Vemos un quinto título, diríamos, el cuerno pequeño. Cuando hablamos del cuerno pequeño, que vemos en Daniel capítulo 7, verso 8, entendemos ahí que se cumplió en la historia con Antíoco, pero tendrá un cumplimiento definitivo o pleno con el anticristo. Es decir, que el Antíoco Epífanes, quien era el cuerno pequeño para la historia, para la época, es una figura, una sombra de lo que será el anticristo. ¿Y por qué se le coloca el cuerno pequeño? Porque recuerde que cuando los 4 cuernos se rompen, se levanta uno pequeño, dice, no ven entre ellos, y crece rápido. Entonces, cuando hablamos de cuerno pequeño, connotamos ¿qué cosa? Su crecimiento rápido. El anticristo tendrá un crecimiento rápido, empezará a ganarse la confianza, a hacer alianzas humanas y a hacer también tratados con diferentes países para que para ellos le puedan ceder su dominio. Entonces ahí entendemos una cosa, cuando utilizamos el término cuerno pequeño, que el anticristo empezará y su obra o su carrera política, social, irá en incremento y será rápido, será inmediato, irá creciendo sin parar. Y vemos ahí que el título del cuerno pequeño denota eso, ¿no? El crecimiento rápido que tendrá y despampanante, brilloso que tendrá, ¿qué cosa? El anticristo. Y eso será de mucha maravillez. Mucha gente dirá, este personaje o este hombre tan rápido ha crecido, tan rápido ha hecho su carrera política. Y eso es lo que vemos en el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, 8, un incremento, un crecimiento rápido y despampanante de un gobierno, en este caso del gobierno del anticristo. Vemos también como sexto, el rey altivo. En Daniel capítulo 11, verso 36, se nos habla que habrá un hombre, perdón, que se levantará con orgullo, con soberbia. Vayamos al texto para leer. Daniel capítulo 11, verso 36, hermana Sara, por favor. Recuerden, estamos en el sexto título. ¿Cuál? El rey altivo. Y escucha lo que dice Daniel en su capítulo 11, verso 36, hablando del gobernante y nos da algunas pautas de cómo este será. Y lo llama el rey altivo. Escucharemos el texto. Daniel capítulo 11, verso 36. Amén. Y el rey subirá y se envanecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas
y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. En Daniel 11:36 vemos la altivez, el orgullo, la soberbia de este personaje conocido como el anticristo. Vemos que será un rey impenante, orgulloso, vanidoso, que tendrá una soberbia grande. Es más, la soberbia no solamente le va a llevar por encima de la población, de la humanidad, que parece entonces se va a sujetar a su dominio también, sino que él va a querer ir un poco más allá. Dice que se engrandecerá. ¿Sobre qué cosa? Sobre todo Dios. Sobre todo Dios que el hombre se haya hecho, que haya creado, que haya existido. No hay más Dios. Y dice, y es más, en contra del Dios de todos los dioses, en este caso ese Dios es el Dios creador, hablará maravillas y prosperará. Y esto enlaza claramente con lo que Pablo diría, se levantará contra Dios, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y engañará a muchos. Entonces vemos que el anticristo llegará a un punto, a una etapa donde la soberbia se le crecerá, el orgullo se le crecerá, y ahí vemos a un gobernante altivo, soberbio, que no solamente se va a conformar con el dominio de los pueblos, naciones y países que para ese entonces se van a rendir ante el gobierno que él va a implantar. Vemos que él, en su mayor fuerza, viendo su mayor ímpetu, querrá colocarse encima de Dios, ¿ya? Ahora hay que entender una cosa. Cuando el anticristo surja, vemos que los 3 primeros años va a haber una tranquilidad. Él en esos 3 primeros años empezará a hacer alianzas, empezará ¿qué cosa? A dar regalos, a dar bienes, a llevarse y darse la mano con muchos países. Esos 3 años el anticristo surgirá su carrera política, social, para gobernar completamente el mundo, pero sabemos muy bien, y más adelante lo vamos a ver, que después de esos 3 años y medio el anticristo será herido de muerte y imitará una falsa resurrección, y es ahí donde él se enorgullecerá. Porque dice Apocalipsis 13, dirá, vieron la herida de la bestia y todos los moradores se asombraron. ¿Y qué dijeron? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? Y es ahí donde el anticristo, este personaje, tomará esta altivez. Porque los 3 años primeros, conocidos como solamente la tribulación, ¿qué hará el anticristo? Permitirá todo tipo de religión, permitirá todo tipo de pluralidad en cada país, en cada religión. Es más, en el mismo Israel, ¿qué hará? Construyan su templo, hará una alianza entre los mismos musulmanes y los mismos judíos que ahora se están peleando por el lugar sagrado que es la mezquita, donde se tendría que construir el tercer templo. El anticristo hará todos esos pactos, esas alianzas, hará que el mundo esté en qué cosa? Paz y tranquilidad. Recuerda, y cuando digan paz y tranquilidad, entonces vendrá destrucción. Ahora, el anticristo los 3 primeros años hará alianzas, religiones. A ver, en cierto país, por ejemplo, aquí en mi país, Bolivia, somos un país muy costumbrista, tenemos costumbres variadas entre tipos de religiones también. Muchos adoran no solamente a vírgenes o a estatuas o a dioses X, sino también en este caso en mi país adoramos o adoran, perdón, los ciudadanos a lo que es la Pachamama, la madre tierra, y infinidad de dioses como el Equeco, también a lo que vemos ahí, se me fue el nombre, son tipo calaveritas que se hace, creo que también lo hacen en otros países, y se le adora eso, se le prende vela y todo eso, y adoran distintas deidades, divinidades. Y el anticristo ese tiempo que hará, permitirá todo eso. Cada país que quiera tener su religión, hágalo, no importa a quién adore. Ustedes pueden adorar al que quiera, con tal de que estén sumergidos, sometidos a la autoridad que el anticristo va a encaminar. Recuerde, vendrá con paz, con falsa paz y con falsa seguridad. Y es ahí donde se los meterá en la bolsa a todo el país, a todos los países, a muchos gobernantes. Pero en en la mitad de la semana 70 o acabando los 3 años y medio de la tribulación, es ahí donde este hombre dirá, basta, se acabó. Aquí no hay más dioses. Es más, judíos, dejen ese altar y él se tomará el altar, y que ahí, como dice Jesús en Mateo 24, cuando se siente el hombre de perdición, que habló el profeta Daniel, no aquel inico. Entonces veamos la abominación desoladora, como se le coloca también ese título. Entonces vemos que el anticristo tendrá fases, falsa paz, pero después un orgullo
como aquí lo vemos en este título, que es el rey altivo, orgulloso, soberbio, engrandecido, no solamente contra todos los dioses falsos que hay aquí en la tierra, que el hombre se ha hecho, sino contra el Dios de dioses, que es el creador, ¿no? Vemos otro título también ahí, el asirio. Y si tú lees Isaías capítulo 10, todo el capítulo 10, vas a notar una similitud entre este rey asirio que viene a hacer un juicio contra la casa de Israel, pero vamos a ver una similitud muy clara con el anticristo, porque el mismo anticristo tendrá una ira constante o una ira destructiva contra el pueblo escogido de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. Entonces vemos que el asirio de Isaías capítulo 10 tiene mucha importancia, o se le da también este título al anticristo. ¿Por qué? Por su odio, por su corazón orgulloso, depravado, de maldad, queriendo destruir, opacar, derribar la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Otro título que conocemos en Apocalipsis 13 es la bestia, ¿no? Perdón. Y en Apocalipsis 13 vemos cómo surge esta bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, y todo eso lo que habla Apocalipsis 13. Vemos la magnitud. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis 13 de que es una bestia, tenemos que entenderlo eso, de que nos habla de su carácter bestial que va a tener, de su poderío destructivo que va a tener. Recuerda lo que vimos también, o lo que han visto también en Daniel, hablando de las 4 bestias. La cuarta bestia, diría Daniel, que era semejante, era destructora, derribaba, que tenía las pezuñas de hierro y desmenuzaba y trituraba. Y Daniel decía, yo me asombré, porque no me asombré mucho de las terceras, de la primera, la segunda y la tercera bestia, pero cuando vi esta cuarta bestia era terrible en gran manera, y totalmente él se sorprendió, ¿no? Y también esta cuarta bestia nos está acercando a lo que el anticristo hará, que tendrá un poder totalmente destructivo para el tiempo de la tribulación. Ahí cuando Juan Amado ve en Apocalipsis 13 a este personaje y lo coloca el título de la bestia, connotando qué cosa, su poder destructivo, su carácter malvado, y cómo oprimirá, cómo devorará, cómo destruirá, cómo trillará a los moradores o a la tierra misma después de la primera parte, haberse cumplido la tribulación, en la segunda parte conocido como la gran tribulación. Bien, veíamos ahí algunos títulos del anticristo, pero vamos a la parte número 5, su aparición. Su aparición. Muchos piensan que el anticristo ya está vivo y que ya nació. Seguramente tú vas a escuchar a muchos líderes o muchos estudiosos hablar y decir en ciertas prédicas o en ciertos comentarios y dicen, viendo lo que está pasando en nuestro tiempo actual, muchos piensan que el anticristo ya ha nacido, que ya debe ser, y escuchaba yo a alguien que decía, y yo pienso, decía, y que ya debe estar por sus 10, 5 años o siendo ya un infante, y muchos dicen, ya ha nacido, está entre nosotros el anticristo, o ya está vivo entre nosotros, ¿no? Viendo todo lo que está pasando en nuestro país, y la pregunta es, ¿será que ya está vivo? ¿Será que ya nació? ¿Será que ya está en medio de nosotros este personaje, perdón, conocido como el anticristo? Y ahí hay que entender algunas cosas. El anticristo es un hombre, el cual, como lo sabemos muy bien, el mismo Satanás levantará, el mismo Satanás le dará su dominio y su poder en el mundo entero. Y eso, hermanos, lo hemos visto desde el Génesis. A lo que me voy es lo siguiente, escucha, pon atención. El anticristo, hermanos, no es un hombre que diga que Satanás tenga preparado en tal fecha, en tal año, este es su nombre. No, el anticristo es un hombre el cual el Satanás tiene listo en todas las épocas. Siempre Satanás, escucha bien, ha tenido un anticristo listo para cada generación, para manifestarse en cada generación. De ahí que el apóstol Pablo diría, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay el presente quien le detiene. Por lo tanto, no es que el anticristo ya debe tener 10 años, ya debe tener 15, no, o ya está entre nosotros. No, siempre Satanás, el enemigo, el diablo, la serpiente antigua, ha tenido un anticristo preparado para cada época, para cada situación. Y de eso vamos a ver un poco más adelante. Pero repito una vez más, siempre Satanás ha tenido un anticristo listo, preparado para manifestarse en toda generación. Recuerde muy bien eso. Y eso lo hemos visto
incluso desde el Génesis. Lo hemos visto desde el Génesis, que Satanás ha tenido preparado anticristo. Recuerda que es anticristo, opositor, que va contra, que quiere suplantar y negar, rechazar a Cristo y la obra de Cristo. Muy bien, entonces es por eso decir que Satanás siempre ha tenido a lo largo de la historia humana anticristo, un anticristo preparado, listo para hacer manifestarse, solo que Dios tiene un agente, tiene a alguien deteniendo esa manifestación, como diría el apóstol Pablo en su segunda carta de los Tesalonicenses. Ahora vamos a entrar a esta parte, una vez aclarando todo esto. La tipología del anticristo o tipos del anticristo. De los muchos que hoy vamos a mencionar, yo quiero que rescates los siguientes. Recordemos, Satanás tenía listo, preparados anticristos en cada generación, en cada época. ¿Para qué? Para dominar el mundo. Y esa es la idea de Satanás. No es que él va a esperar. Si tú te pones a pensar y cuando alguien te dice, mira, yo creo que el anticristo ya está entre nosotros, ya, bueno, antes no estaba, no se ha presentado, pero ahora viendo el terremoto, viendo la pandemia, viendo lo que está pasando, yo pienso que ya el anticristo debe tener 10 años, 5 años, ya está vivo entre nosotros. No, porque recuerda una cosa, Satanás quiere dominar todo el mundo, quiere sentarse como Dios, quiere que todo el mundo le adore. ¿Y tú piensas que Satanás va a esperar? No, pues no es que Satanás va a decir, mira, en 2023, después que venga pandemia, ya está listo, todavía no ha nacido. No, pues. Satanás no va a perder la oportunidad en cada generación, en cada parte de la historia, en querer gobernar el mundo entero y levantar a quién, a su anticristo. Por lo tanto, Satanás siempre ha tenido un anticristo preparado en cada generación. Y vamos a ver algunas tipologías de eso. Vamos a ver algunas tipologías del anticristo. Vemos en el Génesis la primera tipología, que es Caín. Caín, él negó la sangre y llegó a ser mentiroso y asesino. Recuerda lo que el mismo Dios le dice a Caín cuando su ofrenda no ha sido aceptada por Dios. Abel sí lo ha sido aceptada, Dios lo consume esa ofrenda en fuego y Abel es aceptada la ofrenda, pero Caín no, y espera constantemente, y Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué está caído tu semblante? ¿Qué pasó? Y le dice Caín, es que tú no aceptaste mi ofrenda, tú no aceptaste, ¿por qué le aceptaste la de mi hermano? Y Dios le dice ahí, cuidado, porque el pecado está cerca, está muy cerca, y cuando se acerque te puede empoderar de ti. Vemos ahí la primera relación de un hombre que va acceder al pecado, y el pecado se ha enseñoreado de Caín, tanto que el mismo Caín, después de haber rechazado a Dios, rechazado su presencia, rechazado su bendición, porque él decía, no me interesa. Y él empezaría más adelante, veremos la historia, que él haría una ciudad, un pueblo alejado de Dios, de donde nacen mucho pecado. Pero aquí quiero que entremos a una cosa. Él negó la sangre y llegó a ser mentiroso, porque dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Qué piensas, que yo soy su guarda, su cuidador? Wow. El primer hombre que se está oponiendo a Dios. El primer hombre que está diciendo, no necesito, ¿quién eres tú? Wow. Y es más, Dios le pregunta, ¿dónde está? Y empieza él a mentir. Wow. Y el primer asesino. Hablando de la humanidad. Vemos ahí una tipología en Caín. Y creo que se me aliste un texto para reforzar esto. Primera Juan capítulo 3, verso 12. Escucha lo que el apóstol Juan, recuerde que el apóstol Juan está defendiendo la apología de Cristo, pero mira cómo menciona a Caín, y mira lo que el apóstol Juan habla acerca de Caín. Repito, primera Juan capítulo 3, verso 12. Hermana Sara, puedes leerlo. Primera Juan capítulo 3, verso 12. Escucha atentamente. A ver, Amén. primera Juan. Aquí dice, sí, aquí tiene, sí, amén. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Note la palabra, no como Caín, que era de quién. ¿De quién? Del maligno. Del maligno.
Recuerde una cosa, siempre Satanás quiere frustrar el plan de Dios y él quiere ponerse por encima. Y Caín es el que está empezando la generación que ya Génesis 3:15 diría una generación que irá contra la descendencia de la fe. Y Caín es el que está empezando todo eso. ¿Cómo? Negando la sangre, habiendo matado a Caín, negándolo todo eso, siendo un mentiroso y qué más, siendo un asesino. Y claramente el apóstol Juan lo coloca como ejemplo, no como él. Él es del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. No es que como alguien dijo, es que Caín trajo malas cosas, Abel trajo lo mejorcito y Caín no. Si tú lees la historia en el Génesis y tú lees lo que va a hablar el apóstol Juan acerca de eso, tú vas a entender claramente que él trajo también buenos frutos, porque él plantaba la tierra, sembraba la tierra. Pero ¿por qué Dios no lo aceptó? Por su corazón. Tenía un corazón equivocado. Sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque tenía un corazón maligno. ¿Por qué? Porque ya estaba detrás con él el maligno que es Satanás. Otro también vemos alguna tipología en Ismael y Esaú. Ismael y Esaú. Y esto es importante porque recuerda que en Apocalipsis 6, que vamos a entrar más adelante, dice, y se abrió el primer sello y salió un caballo blanco y el que lo montaba se tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Pero recuerda, tenía un arco. Y arco siempre se nos da significa que va a tener autoridad, que va a tener una destreza. Entonces vemos que los primeros arqueros, ¿quiénes son? Ismael y Esaú. Recuerda que Ismael es el hijo que le nace a Abraham, pero con la sierva Agar, ¿no? Que ya después con la historia, él se volvería un cazador, que Dios le diría, aparta, porque de este no es el hijo de la promesa, no es el que Dios escogió, sino Dios escogió a Isaac, el hijo de la promesa. Pero vemos ahí el primer arquero que es Ismael, y vemos también ya con Esaú, el gemelo de Jacob, que también va a ser un arquero. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Ismael va a ser una generación grande. Y recuerda, si tú has leído el Génesis, Ismael va a estar contra en este caso, contra Isaac, siempre. Al igual que el gemelo Esaú. Esaú quiere matar muchas veces al hijo de la promesa Ismael quería matar al hijo de la promesa que era Isaac, y también va a pasar eso con Esaú queriendo matar a Jacob. En esta parte quiero aclarar una cosa. Muchos piensan, pero el primogénito era Esaú, ¿por qué Dios permitió? Porque él prácticamente, Jacob engañó, usurpó el lugar de Esaú, porque le vendió por lenteja la primogenitura. Es más, ¿cómo obtuvo la promesa o la bendición Jacob? Se hizo pasar por Esaú. Recuerda que Isaac estaba ciego ya de la vista, se colocó pelos de los animales Jacob para disimular o aparentar que era Esaú, porque Esaú era velludo, era peludo, ¿no es cierto? ¿Cómo obtuvo la promesa o la bendición Jacob? Con engaños. Y alguien diría, pero ¿por qué Dios permitió eso? No, tú tienes que recorrer versos atrás, porque cuando Rebeca pide a Dios que se le dé un hijo porque era estéril, Dios, ¿qué le dice? Tendrás, no un hijo, dos hijos. Y de los dos, ¿qué cosa? Haré dos naciones. Y ahí Dios estaba escogiendo a Jacob, porque dije, el mayor servirá al menor. Dios estaba escogiendo ya a Jacob. Y lo que vemos más adelante solamente es el cumplimiento de la voluntad de Dios. No es que Dios se equivocó, perdón, no es que Jacob suplantó a la fuerza, no. Dios ya planeó eso, eligió a Jacob desde el vientre. Recuerde lo que la narración que habla Dios con Rebeca. Ahora vemos ahí que Esaú estaba contra Jacob y quería matarlo muchas veces. Y eso es lo que el mismo el anticristo va a hacer. Va a perseguir no solamente al Mesías o a su obra o a su persona, sino al mismo pueblo escogido de Dios. Recuerde que Esaú e Ismael fueron naciones grandes que siempre estaban del lado del mal y estaban contra el bien, en este caso contra la descendencia de la fe. Entonces vemos ahí mucha similitud también. 3, Nimzot. Recuerde ese nombre, Nimzot. Su historia, hablando de este hombre, Nimzot, su historia procedió al llamado de Abraham a la tierra prometida. El anticristo procederá
al llamado de la simiente de Abraham y la entrada por segunda vez a la tierra prometida. Nimrod significa rebelde. Hombre poderoso que se levantó contra el Señor del mismo modo que hará el anticristo. Cuando vemos el relato del Génesis, vemos claramente a un hombre altivo, un hombre de mucha personalidad con el nombre de Nimrod. Recordará usted en Génesis capítulo 6, cuando Nimrod se levanta y dice que este también era un arquero, un cazador fuertito y era grande, era vigoroso, era muy fuerte, tanto que la gente para ese entonces veía a él como un líder. Y fue Nimrod quien surgió o quien planificó crear qué cosa o edificar qué cosa, la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿qué era? Era una ofensa contra Dios. Él estaba levantando un altar y decía, hagamos un altar que llega hasta el cielo. Eso es una ofensa contra Dios. Y sin adelantarme mucho, pero quiero que sepas esto, Nimrod, al construir la Torre de Babel, estaba no solamente levantando una torre contra Dios, sino que en esa torre él quería idolatrar a otros dioses. Quería qué cosa, tener comunión, encontrar, ver, venerar a otros dioses. No creas que Dios solamente envió y dijo, no, no me gusta, no, esto es contra mí, no. Dios destruyó eso, ¿sabes por qué? Porque no solamente era una ofensa, sino que ahí tendría cabida mucha, pero mucha idolatría. Y es ahí, a la aparición de Nimrod, donde surgirían qué cosa, las falsas religiones. Y vemos eso en dónde, en Apocalipsis capítulo 17, donde que vemos la Babilonia religiosa. Esa mujer ramera, Babilonia, la grande, que fornica, que mató a justos, es la falsa religión que viene desde dónde? Desde Nimrod, y Nimrod es una manifestación, es un precursor o es una sombra de lo que el anticristo también hará. El hombre más fuerte, el hombre más capaz, porque Nimrod era así, era el capaz, era el cazador, era el que todos alababan, era el que todos admiraban, tanto que lo colocaron como mandatario, como jefe. Y él dijo, ¿qué cosa? Hagamos una torre. ¿Cuál torre? La torre de Babel. ¿Qué dirá el anticristo? Todos viendo su capacidad, su sagacidad, viendo su poderío, como diría Daniel, será entendido de enigmas, hará prosperar el engaño. ¿Qué dirá la gente? No, tú tienes que ser nuestro líder. ¿Y qué hará el anticristo? Levantará una Babilonia religiosa y vemos también Apocalipsis 18, una Babilonia política, comercial, que eso más adelante lo vamos a ver. Pero recuerde, y me gustaría mucho que usted estudie acerca de este personaje llamado Nimrod, que es claramente una sombra, un tipo de lo que el anticristo vendrá a hacer en este mundo. Saúl, el rey de Israel que fue pedido por el pueblo, pero se levantó contra el ungido del Señor. Es interesante porque sabemos muy bien que la promesa de Jacob nos dice claramente que el trono vendrá por la tribu del linaje de David, ¿no es cierto? De Judá. Pero vemos que el primer rey que Dios instituye es Saúl, desde la casa de Benjamín. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Lo que pasó aquí es que Saúl fue un rey que Dios colocó, pero no porque él lo decidió, sino porque el pueblo lo pidió. Queremos un rey. Y el profeta Samuel dice, pero este pueblo no entiende, este pueblo tiene profetas, pero queremos un rey, como las demás naciones, dirían los judíos en ese entonces. Las demás naciones tienen un rey y nosotros solamente profetas. Queremos un rey. Entonces Dios le da según su corazón. Levanta un rey según el corazón del pueblo. ¿Qué similitud con el anticristo? ¿Por qué? Porque el anticristo será el líder que el mundo quiere, Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que todo mejore y Dios les dará. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que vamos a llegar más adelante. Dios les enviará el espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que sean engañados. Porque por cuanto no creyeron el amor de la verdad. Una cosa, antes de entrar al siguiente tema que lo vamos a aclarar, es el anticristo, hermanos. Es un juicio de Dios. Es un castigo que Dios da al mundo entero porque por su corazón entenebrecido. En este caso,
los judíos, ¿qué dijeron? Queremos un rey, queremos un rey. No, no queremos la voluntad de Dios, queremos un rey a nuestra voluntad, que se conforme a lo que nosotros queremos. Y Saúl se levanta. Así también será el anticristo. Y recuerda que Saúl fue contra el ungido de Dios. Muchas veces quiso matar a David, al ungido de Dios, al que Dios sí eligió. ¿Y qué era el anticristo? ¿Acaso no era lo mismo? ¿Acaso no irá contra Cristo? ¿Acaso no irá contra el ungido, contra el elegido de Dios? Claro que sí. Vemos una tipología claramente en Saúl. Vemos también ahí, vamos a seguir viendo algunas tipologías. Vemos ahí también al rey Nabucodonosor. Estoy entrando a los imperios. El rey Nabucodonosor fue el primer rey del imperio mundial que gobernó el mundo antiguo para la época de ese entonces y llegó a ser como un anticipo del gran rey de los últimos días. ¿Cuál rey? El anticristo. Recordemos que Nabucodonosor tiene su visión de la estatua de él, donde él representa la cabeza, pero llegando al final vemos que habrá un quinto gobierno. El gobierno que estamos esperando, que se viene, que se acerca, que el mundo está esperando. ¿Cuál es? El quinto gobierno, conocido como el anticristo. El gobierno de Babilonia pasó, el gobierno o el imperio de los medos de los persas pasó, el imperio y el gobierno de los griegos pasó, y también pasó el gobierno de los romanos. ¿Cuál faltaría? Aquel que Nabucodonosor vería como los pies mezclados en parte de hierro y en parte de barro, que después vamos a entrar a eso. Entonces, el anticristo tiene una tipología también en Nabucodonosor, siendo el encabezador de todo lo que en ese mundo antiguo él gobernaba, él conquistaba y tenía esa fiereza también de poder conquistar todo eso. Pero aquí quiero entrar una cosa, porque cuando Nabucodonosor viene a destruir Jerusalén, claramente el profeta Jeremías le dice a él que Dios te dio a ti esta autoridad, que Dios te dio a ti el mundo, perdón, que Dios esta conquista y te hará prosperar. ¿Qué notamos ahí? Que Dios está utilizando a Nabucodonosor y a Babilonia misma. Tú quiero que entiendas una cosa. Como diría Daniel, Dios quita reyes, Dios da, Dios pone. Es que tenemos que entender una cosa. Todo trabaja para el plan de Dios. Dios utilizó un pueblo, en este caso una ciudad, en este caso un imperio. ¿Cuál? Babilonia. ¿Para qué? Para que sus planes se cumplan. ¿Y cómo lo utilizó? ¿Como premio? ¿Como alguna retribución buena? No, lo utilizó como que como castigo para la nación de Israel. Es lo mismo, pues. Dios utilizará al anticristo para dar juicio a todo este mundo. ¿Qué? Les dará lo que ellos quieren. Y de esa manera no habrá excusas, no habrá algún tipo de argumento que el mundo pueda decir, pero Señor, no, yo les di lo que ustedes quieren. Había un tiempo donde había una salvación, es más, en el tiempo de la tribulación aún va a haber salvación, pero la gente va a amar, va a desear más que cosa, su voluntad. De ahí cuando Pablo diría, no vendrá sin que antes venga la apostasía. El mundo entero se estará volteando contra Dios, encabezado por el anticristo, tal como Nabucodonosor lo hizo. Pero recuerda, Dios utilizó a Nabucodonosor para juicio a la casa de Israel. Dios utilizará al anticristo para castigar, para derramar su juicio en el mundo entero. Vemos también ahí a Antíoco Epífanes, creo que ustedes saben la historia muy bien, que el Antíoco Epífanes para la historia fue el cuerno pequeño, el cual mató a muchos, a miles de judíos, y también colocó en el altar un sacrificio, pervirtió el altar colocando un cerdo en el altar del sacrificio. Entonces vemos que Antíoco Epífanes era clara evidencia de quién, del anticristo. Recuerda una cosa, lo que dijimos al principio, Satanás siempre tuvo un anticristo preparado. ¿Antíoco pudo haber sido un anticristo? Sin duda que él fue. Si Satanás hubiera tenido la oportunidad de que Antíoco, a cabeza de Antíoco, dominara todo el mundo, lo hubiera hecho. Pero recuerde una cosa, Dios está colocando a una gente para que esto pase. ¿Por qué? Porque no es cuando el Satanás lo quiera, sino cuando Dios lo permita. Ahí que vemos la soberanía de Dios. La tipología entre Antíoco Epífanes y el anticristo, ¿cuál es? Que así como Antíoco mató a miles, millones de judíos del pueblo de Dios y colocó la abominación desoladora en el templo, colocando ¿qué cosa? Un cerdo
en el templo y ahí lo profanó. Asimismo, el anticristo matará a muchos judíos, a mucho pueblo de Dios, y para ese tiempo recuerden que están predicando los 144,000 sellados, siguiendo la predicación de los 2 testigos, y están predicando el evangelio por todo el mundo, están predicando el evangelio del reino, y sabemos muy bien, vamos a llegar muy pronto a eso, que el mismo Satanás y el anticristo harán guerra contra los santos y contra los que tienen el testimonio de Cristo y los guardan. En este caso, mucha casa de Israel o muchos judíos de la fe van a ser perseguidos. De ahí que Jesús diría, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿qué es momento? Escapen, huyan, no vuelvan a tomar algo de su casa. ¿Te das de cuenta cómo la armonía de la Biblia se encaja? Entonces vemos ahí que Antíoco Epífanes era un tipo de lo que el anticristo hará en los tiempos ya cercanos. Alejandro el Grande o Alejandro Magno, un genio militar que nunca fue derrotado. Buscó que le adorasen, lo mismo que hará el anticristo. Calígula, a este emperador romano llegaron a considerarlo loco. Creemos que fue poseído por demonios. El anticristo será plenamente poseído por Satanás. Exacto, porque si tú sabes un poco de historia, verás que en el imperio o en el dominio de Calígula, pero muchas perversidades se cometieron, tanto así de abominaciones, no solamente en el sentido de muerte, de sacrificios, sino en el sentido también de lo moral. Era tan depravada la gente que al mando de Calígula, que él mismo decía, este es un loco, es un depravado, es un sucio, es un corrupto. De ahí recuerda lo que el anticristo es un inicuo, hará prosperar el engaño. Él también será eso. Y el mismo Calígula, mucha gente pensaba, leyendo la historia, este fue poseído por alguien, un ente demoníaco. Y sabemos muy bien que el anticristo tendrá un espíritu que vendrá desde el mismo abismo de donde están los espíritus encarcelados ahora, los más depravados, los más corruptos, los más malvados, que ya vemos que están encerrados en ese pozo de abismo que se habla en Apocalipsis capítulo 9, si no me equivoco. Entonces, hay una similitud entre Calígula y su obra, y lo que se apodera de Calígula, posiblemente haya sido un espíritu, también se apodera de un espíritu, el anticristo, pero esto, ¿cuándo ocurrirá? Después que pase el tiempo de la tribulación o los primeros 3 años y medio. Muy bien, vemos también a Nerón, vemos también a Carlomagno, vemos a Napoleón, vemos a Kensinghan, vemos al mismo Hitler, vemos al mismo Mussolini. Con lo que te quiero decir ahora, viendo todos estos tipos, me gustaría explayarme en cada uno, pero quiero que entiendas algo. Todos estos hombres que existieron en la historia y los que existirán ahora, que quedan dominar el mundo también, son solamente tipos del anticristo. Es decir, que Satanás siempre tuvo un anticristo listo y preparado en cualquier época. Recuerda, Satanás no está esperando, él quiere de una vez conquistar el mundo entero y gobernar de una manera literal con su anticristo y con su falsa trinidad, siendo él mismo la cabeza de todo. Pero Dios, en su soberanía, está reteniendo eso, colocando un agente para impedir su manifestación. Pero Satanás no está listo. Así que, ¿qué estamos viendo por la historia? Que Satanás siempre ha estado queriendo levantar su anticristo en todas las épocas. Muy bien. Y vamos a llegar a la parte final de nuestro estudio del día de hoy. Espero que hasta aquí hayas podido entender y hayas podido un poquito recordar todo lo que hemos ido viendo. Recuerda, estamos yendo por pasos. Ahorita entramos a todo lo que el anticristo realmente es, lo que nos habla Apocalipsis y lo que nos habla también Daniel. Pero quería que entiendas esta parte. Punto número 7, su poder y su carrera. Voy a pedir a mi hermana Sara que pueda listar Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Adelante. Apocalipsis 6, 1 al 2. Amén. 6, 1 al 2 dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré,
Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. Y para vencer. Amén. Amén. Cuando vemos la apertura del primer sello, empezó ya el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Un error se comete cuando muchas personas pueden pensar que estamos viendo o ya ha pasado el tercer o cuarto sello, a veces viendo las hambrunas, los incendios que pasan en nuestro planeta, pero realmente es una cosa, no se puede cumplir ninguno de los sellos. Es más, no se puede cumplir, no se está cumpliendo ahora ninguna trompeta, ninguna copa, nada, ningún sello se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado el anticristo, pues. ¿Cómo hoy podemos decir que estamos escuchando estamos viendo el cuarto sello, el caballo del hambre, o estamos viendo el caballo de la escasez de la comida, o estamos viendo algunas trompetas, sol, lunas de sangre, todo esto? Nada se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo lo primordial. ¿Cuál? La manifestación del anticristo. ¿Te das de cuenta? Eso es colocar un orden al estudio bíblico, que ya habíamos hablado de eso la semana pasada. Ahora, viendo esta ascensión del anticristo, surge la pregunta, ¿cómo empezará su carrera? Sabemos muy bien que después del arrebatamiento de la iglesia será arrebatada, como lo hemos visto. El proceder del anticristo no será inmediato. No es que la iglesia será arrebatada y de una vez al día siguiente el anticristo surge. No, va a ser un proceso, según lo que estudiamos en Daniel capítulo 11 y capítulo 12, que va a haber un tiempo en el cual él va a empezar a galopar. Recuerda que cuando Juan Amado está viendo la visión, tiene dos acepciones o dos perspectivas. Número uno, la visión que está viendo en el cielo y también la que está viendo en la tierra. ¿Cómo es eso? Me explico un poco. Por ejemplo, en lo que leía nuestra hermana, en el texto decía, y vi cuando el Cordero, ese Cordero es Cristo, abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que me decía, ¿quién le decía? Uno de los cuatro, ven y mira la visión de Juan. Esta visión que va a ver es en el cielo, pero la manifestación o lo que se va a manifestar va a ser acá en la tierra. Recuerda, esas dos acepciones tiene Juan. Está viendo en el cielo, pero también va a ver lo que va a pasar en la tierra, ya con el anticristo empezando, surgiendo su poder global o poder universal que va a tener. Y dice el texto ahí, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Escucha esta parte, y le fue dada una corona. O sea que cuando Juan lo ve, no tenía corona. Le fue dada mediante va cabalgando, solamente tenía un arco, pero va cabalgando y se le da una corona. ¿Qué nos habla de eso? De un tiempo en el cual se le va a ir dando. La corona significa dominio, autoridad. Va a tener dominio, sin duda que sí, pero va a ser un tiempo. Recuerde eso, va a haber un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe en qué tiempo irá surgiendo, pero no será inmediato. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia será arrebatada y el anticristo de una vez al día siguiente ya está gobernando. No, va a haber un proceso y ese proceso va a ser en ese lapso de 3 años y medio. Ahora, la iglesia, vemos ahí que veíamos al principio que será arrebatada, el anticristo surge y vemos cómo va a ir tomando el reino. Vamos a ver Daniel capítulo 8, verso 23, dos textos más. Daniel capítulo 8, verso 23. Hermana María, por favor. Daniel capítulo 8, verso 23. Repito, Daniel capítulo 8, verso 23. En este tiempo que el anticristo está surgiendo, está empezando, ¿cómo será este tiempo? Daniel un poquito nos va a aclarar. Daniel capítulo 8, verso 23. Hermana María, adelante con la lectura. Escrito está, y al fin el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Amén. Quiero que entendamos algo. Cuando la iglesia sea arrebatada y empiece el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, la manifestación del anticristo será de una manera rápida en el sentido de su crecimiento de un poder mundial global, pero también irá así, en progreso, irá empezando. Ahora, Daniel, en el capítulo 8, es interesante porque recuerda que el cuerno pequeño es un tipo del anticristo. Dice ahí que
al fin del reinado de estos. Recuerda que el cuerno que muestra el macho cabrío se parte y surgen 4 reinos, ¿no es cierto? Entonces los 4 reinos empiezan a gobernar, son reinos también, pero dice el texto ahí, y al fin del reinado de estos, ¿de cuáles estos? De estos 4 reinos, de estos 4 cuernos o 4 reinos, ¿qué dice? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, el cuerno pequeño, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¡Wow! Quiero parafrasear un poco esto para que entendamos. En el tiempo, recuerda que tiene un cumplimiento histórico con la nación de Grecia, con los 4 imperios que surgen después del gobierno de de Alejandro Magno, quien muere tempranamente, se levantan 4 reinos. Y dice que después se levantará uno, un cuerno pequeño. Ahora, ¿esto se cumplió en la historia? Sí, pero también va a tener un cumplimiento pleno en el gobierno del anticristo. ¿Cómo es esto? Recuerden que para nuestra época vivimos sometidos o sujetados a nuestras autoridades. En este caso no son reyes, se les dice presidentes de cada país o mandatarios, ¿no es cierto? Cuando la iglesia sea arrebatada, habrá un caos. Imagínense, mucha gente desaparecida. Y no dudes, sin ninguna duda, de por qué están apareciendo, se está haciendo más manifiesto o más relevante las noticias de los ovnis, de los extraterrestres. Mucha gente puede aludir a eso también. De haber extraterrestres, hay, pero no es como la gente piensa, que son hombres así sin nariz y vienen de otro planeta. No, claramente son espíritus demoníacos que están, como diría Pablo en Efesios, son ángeles caídos que están en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí que el anticristo, antes de su surgimiento global, literal, pleno, habrá naciones que querrán dominar el mundo, viendo el caos. Y Daniel aquí nos dice, mira, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, la gente diga, no, estos no hacen nada. No hay paz, no hay seguridad, no hay alimento, hay escasez. No. Basta de nuestros presidentes. Queremos uno que nos traiga paz y seguridad. Queremos tranquilidad, queremos vivir bien. Y ahí es cuando se va a levantar el anticristo. ¿Acaso tú no te das de cuenta hoy en tu país cómo están las protestas? ¿Sí o no? La gente marcha en las calles. ¿Y contra quién están? Contra su propio gobierno. Están hartos. El texto dice, perdón, cuando los transgresores de la ley, los transgresores lleguen al colmo, la gente está cansada de sus presidentes. Todo lo que está pasando ahora solamente es una sombra de lo que vendrá más adelante. La gente quiere un mandatario, un líder que coloque un orden, que coloque una calma, que coloque qué cosa, paz y seguridad. Y es ahí, como dice el texto, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. No te pases de largo cuando ves esas noticias, que la gente marcha contra el gobierno, que el gobierno es dictador, es altivo, que no cumple las demandas del pueblo. El pueblo quiere un hombre, un mandatario que cumpla sus exigencias, y el anticristo eso hará, cumplirá las exigencias del mismo pueblo y así será amado por muchos. Vemos ahí eso también en Daniel. Vamos a un texto también en Tesalonicenses, con esto voy a cerrar el día de hoy. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Permítanle leer a mí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Note eso, es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto lo vamos a estudiar la siguiente semana. Cómo es que el anticristo y el falso profeta van a engatusar a toda la gente. Recuerde, con prodigios y señales mentirosos. Recuerde eso. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Recuerda lo que dijo Daniel. Hará prosperar el engaño. Será un mentiroso. Totalmente hablará mentiras y la gente le creerá. Dice ahí, con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahí, ¿quiénes están? Los moradores de la tierra, los gentiles. ¿Quiénes? Quienes no forman parte del pueblo de Israel, pero tampoco han aceptado a Cristo como su Mesías, como su Salvador, como su Redentor. Por lo tanto, están pasando la gran tribulación. Dice ahí, no recibieron el amor de la verdad
¿Para qué? Para ser salvos, ¿no? 11. Por esto, ahí está. ¿Quién está mandando el castigo? Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es que la gente, como diría Daniel, no queremos, estamos cansados de estos hombres, de estos mandatarios, presidentes que son corruptos, que son injustos, que no hacen nada, que hay inseguridad, hay todo esto. No, basta de eso. Queremos paz y seguridad. La gente, ¿qué está buscando? Paz y seguridad en este mundo. ¿Y Dios qué va a hacer? No han aceptado la paz de mi hijo, no han aceptado la salvación de mi hijo, por lo tanto yo les voy a dar lo que quieren. Y toma el anticristo para dar juicio, castigo, aunque Satanás pensará que está dominando el mundo, que está ganando el mundo, lo que no sabe es que Dios tiene la soberanía, que Dios tiene el control y que Satanás, el anticristo, el falso profeta, están cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? ¿Dios, porque es malo? ¿Porque es injusto? No. Él mismo dice, estos no han conocido el amor de la verdad, han negado la salvación. Por esto que dice, Dios diría, les envío un poder engañoso. ¿Para qué? Crean la mentira. Tanto aman la mentira, quieren creer mentira, entonces crean su mentira. Wow. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente el apóstol Juan diría en Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Por qué? Porque hay un castigo. Hay una retribución que viene de Dios. Hermanos, el primer sello con el anticristo empieza la ira de Dios. Empieza a caer toda la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿O para quiénes? Para aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Yo pregunto antes de finalizar esto, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Nosotros no esperamos un gobierno mejor. Nosotros no esperamos a que el mundo mejore. Nosotros esperamos a aquel que vino y murió por nosotros y nos prometió que volverá. ¿Por qué? Porque en este mundo no vamos a encontrar paz. Y la paz ya la encontramos. Es la paz de Cristo, es la paz que el Señor nos dejó. Y la esperanza también. Nuestra esperanza de nosotros los creyentes no está colocada que vendrá un nuevo orden, se levantará esta pandemia y todo mejorará. No, nuestra esperanza no está en lo visible, sino está en lo espiritual. Y sabemos que Dios vendrá un día para llevarnos con Él, para que estemos con Él para siempre. Entonces aquí surge la pregunta. Sabiendo que todo esto se va a cumplir y se está encaminando a esto, ¿cómo es posible que mucha gente no entienda aún que aún Dios está proveyendo el tiempo de salvación? Está proveyendo ¿qué cosa? Ese amor que nos reveló para que tengamos salvación. ¿Cuál amor? Cristo. Dios nos mostró su amor para con nosotros, pecadores, dándonos a su Hijo en ofrenda y sacrificio vivo. Yo te pregunto a ti que estás viendo, que estás escuchando, si aún no has encontrado la salvación, si aún no perteneces a la familia de Cristo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Por qué no te sometes ahora a la autoridad? ¿Por qué no te sometes ahora al sacrificio, a la salvación, a la redención de Cristo? Cuidado, porque Dios te puede dar lo que estés buscando. ¿Y qué mejor que buscar la salvación en arrepentimiento, en humildad? No seas como dice Pablo en su carta de Romanos, pero por tu dureza de corazón atesoras para ti mismo ira para el día del justo juicio de Dios. ¿Qué estás tú haciendo en este mundo? ¿Qué estás atesorando más? ¿Qué estás buscando más? Hermanos, hermanas, se viene un tiempo difícil. Se viene un tiempo en el cual esto pasará y esperemos que tú que estás escuchando esto hoy puedas llegar a la salvación y arrodillarte ante ¿quién? Ante Cristo. Y no seguir a este futuro gobernante o ya a lo que se está manifestando, a las artimañas del anticristo. Te animo yo a que tú puedas estudiar, a que tú puedas acercarte a Cristo, a que tú puedas rendirte a aquel que tiene la autoridad de todos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Llegará un momento, amados hermanos. De verdad, amigo, amiga, que estás escuchando, joven señorita, que tú estás viviendo, no pierdas más el tiempo, que el tiempo está corto.
Y si tú hoy no doblas rodillas a Cristo, no le confiesas como tu Señor y Salvador, sepa una cosa, que tú puedes negar al Señor hoy, que la gente puede aún seguir rechazando la salvación de Cristo, no amando la verdad de Dios. Pero Dios es claro en su palabra. Llegará un momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. A ti te animo a que puedas tú ahora, no esperar, ahora doblar rodillas y confesar que Cristo es el Señor, es el Rey de Reyes y el gobernante de toda su creación. Sin más, me despido de este estudio que ha sido de bendición. Les animo, les invito también a que la siguiente semana, la siguiente clase puedan estar con nosotros, donde vamos a desglosar un poco más el carácter del anticristo, su obra y cómo irá conquistando el mundo entero. Hablaremos un poco del falso profeta y cómo también el anticristo irá de caída. Recuerda, el anticristo tendrá una emergencia, un poder grande, sí, pero también caerá. ¿Y cuál será ese motivo? Lo veremos la siguiente semana. También veremos la siguiente semana qué cosa. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Juan? Le fue dada una corona, vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y también le fue dada una corona. Y la pregunta es, ¿quién le dio esa corona? ¿Quién le dio ese poder? ¿Será que Dios le dio o será que Dios le permitió? ¿Quién le dio? ¿Bajo qué autoridad está? Todo eso y más la siguiente semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que donde tú estés, la gracia y la misericordia de Dios puedan estar contigo. Que Dios te bendiga. Bendiciones.